Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga, lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de María Viches y por mi canal de YouTube. El Hijo de Dios creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Permítame un momento, hermano, para acercarme un poco más. No vayan a ser que no me escuchen bien. Bien. Le pido a Dios que me guíe en esta hora, que su Espíritu Santo me guíe a toda la verdad, que yo no esté hablando, sino Él hablando a través de mí, para que el nombre de nuestro Dios, del Dios Santo y bueno de Israel, sea glorificado a través de mí, y Él reciba gloria y vida eterna, y Él reciba gloria, en Cristo Jesús. Amén, amén. Le pido a Dios que me guíe, que su Espíritu Santo me dé sabiduría, me dé mucho entendimiento y conocimiento para manifestar su palabra, y que el Dios de Israel sea glorificado por medio de este siervo inútil suyo. Amén y amén. Bueno, vamos, estamos en el libro de Hechos, gloria a Dios. Ya nos falta poco para terminarlo. Ha sido de mucha bendición predicar este libro de los Hechos, y nos demuestra cómo la iglesia básicamente ha sufrido, pero en medio de ese sufrimiento es que Dios se glorifica, en medio de ese sufrimiento que Dios se mueve, en medio de ese sufrimiento que Dios se manifiesta. La verdadera iglesia de Cristo es una iglesia sufriente, pero siempre, siempre y siempre va a ser una iglesia victoriosa, porque sigue y está fundamentada en aquel que venció, está fundamentada en aquel que sufrió, pero también está fundamentada en aquel que venció. Recordemos como dice el libro del Apocalipsis, que Cristo es Cordero, que estuvo muerto pero ahora vive por los siglos de los siglos. Entonces la iglesia de Cristo tiene la misma característica de Cristo. Sigue a Cristo y no le pierde el pie. Cuando digo no le pierde el pie, quiero decir, y lo trata de imitar en todo. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por la verdadera iglesia de Cristo, que es una sufriente, pero también una vencedora. Amén, porque el Señor que la fundó dijo que mientras su iglesia permaneciera en pie, la puerta de la vez no prevalecería en contra de ella. Así que podemos estar seguros que empezará la artimaña del diablo, que empezará la artimaña de los hombres, que empezará la artimaña, que empezará todo enemigo que se levante. La iglesia de Cristo ya venció, amén. Y va a seguir venciendo hasta el fin, amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por eso. Vamos a estar ahora en Hechos 21, del 1 al 16. Recordemos que Pablo está con los hermanos de Mileto y tuvo una despedida muy sentida, porque él sabía, sí, Pablo sabía que él no lo iba a ver más. Y Pablo le dijo, yo sé que yo no voy a volver a ver ninguno de estos rostros. Y como ya se iba y no lo iba a volver a ver, él les advirtió que después que él saliera, iban a venir y se iban a infiltrar lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño. Y les dio y les dijo que se acordaran de cómo él había
de cómo él se había comportado entre ellos, no buscando oro ni plata ni ropa ostentosa. Y yo creo, hermanos, que allí Pablo le está dando unos tips para que ellos puedan identificar a estos falsos maestros que van a venir. Porque recordemos que los falsos maestros vienen no por el amor a la oveja, como Pablo, que amaba tanto a los hermanos de Mileto, que estaba derramando lágrimas, que él dijo, yo pasé 3 años con ustedes, y cada vez que oraba por alguno de ustedes, derramaba lágrimas por ustedes. Así no se comporta el falso maestro. El falso maestro no ama a las ovejas, ama su lana. No quiere el bienestar para la oveja, no. Quiere la lana de la oveja. Entonces Pablo les hace ver que recuerden cómo él estuvo entre ellos, que él trabajó con sus manos para no ser regaboso a ellos, que él no quiso ni oro ni plata, ni vestidos preciosos, ni ropa costosa cuando estaba ante ellos. Tal vez todo eso para que ellos pudieran identificar a los falsos maestros que iban a venir después de su partida. Y también el hecho de que Pablo no rehusó a predicarle todo el consejo de Dios. Un falso maestro no predica todo el consejo de Dios. Un falso maestro habla una palabra por aquí, una palabra por allá, una palabra por allá, versículos sueltos, y de paso los tuerce para sacarle la lana a la oveja. Entonces tenían que recordar todo lo que Pablo había hecho entre ellos por esos 3 años, para que no fueran engañados por los lobos rapaces que iban a entrar en la iglesia. Y muchos de esos lobos rapaces iban a salir desde ellos. A lo mejor ya estaban entre ellos, pero como estaba Pablo ahí, los lobos rapaces no se habían manifestado. Pero a lo que Pablo se fuera de Mileto, allí ellos iban a hacer su aparición. Pero Pablo dice que de ellos mismos iban a salir. Y en duda no pongo que ya estuvieran entre ellos. Pero como Pablo estaba allí día y noche con los hermanos, a lo mejor por eso no te habían podido manifestar. Amén. Entonces, bueno, vemos el amor de Pablo por las ovejas. Lloró, oró por ellas coñando, ellos lo abrazaban, le daban besos en el cuello, dice la escritura. Fue una despedida muy emotiva porque Pablo sabía que no los iba a ver más. Pablo sabía que por lo que él iba a pasar, que por las cosas que le iban a sobrevenir, él no iba a poder estar más con esos hermanos de Mileto. Y claro, esto se lo revela el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque solamente si a mí me revela algo el Espíritu Santo de mi futuro, yo puedo estar seguro que eso va a pasar. Pablo estaba ciertísimamente convencido, por así decirlo, de que él no iba a ver más a los hermanos de Mileto. ¿Cómo y de dónde saca la convicción Pablo? Bueno, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hizo ver, le hizo sentir que esa iba a ser la última vez que iba a compartir con esos hermanos. Y le hizo ver y saber qué le iba a pasar a sus hermanos cuando él se fuera. A qué dificultades se iba a enfrentar ellos. Y por eso Pablo les dice que él les predicó todo el consejo de Dios, que ya su sangre no corre por su cabeza porque se iban a levantar lobos rapaces, en fin, todo lo que ya habíamos dicho. Entonces, bueno, vemos como el Espíritu Santo le revela cosas a sus siervos que aún no han pasado. Ahora vamos a
a leer, ¿verdad? Hechos 21, del 1, vamos a leerlo del 1 al 6. Lo interpretamos, que esto es rápido porque vamos a ver solamente cómo Pablo se viaja a Jerusalén. Y luego seguimos el texto del 7 al 16. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo perdón, hermano, que se me apagó la pantalla de la computadora. Con rumbo a Kos y al día siguiente a Roda y de allí a Patara, y hallando un barco que pasaba a Finicia nos embarcamos y zarpamos al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda. Navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos con los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a su casa. Amén. Bueno, gloria a Dios. Fíjate que vamos a ver el viaje que tomó Pablo para llegar a Jerusalén. El objetivo de Pablo era llegar a Jerusalén. Él tenía como objetivo llegar a Jerusalén, si no me equivoco, antes de la fiesta de Pentecostés. Pablo tenía como sentir pasar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Ese era el objetivo de Pablo. Entonces vamos a ver cómo Pablo llega a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, dice la Escritura, ¿de quiénes? De los hermanos que estaban en Mileto, de los hermanos que Pablo los exhortó a que tuvieran cuidado con los rapaces que se iban a infiltrar en la iglesia, que lo iban a querer devorar. Después de esa dolorosa separación y emotiva separación, después de dejarlo a ellos, dice la Escritura, que pasaron de rumbo y fuimos con rumbo directo a Kos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. O sea, estaban siguiendo un curso, como les dije, con el objetivo de ir a Jerusalén. Amén. Pablo ya hacía tiempo que Pablo tenía este sentir de ir a Jerusalén, si no me equivoco, para celebrar el Pentecostés allí. Amén. Y hallando un barco que pasaba a Finicia, nos embarcamos y zarpamos al avisar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y embarcamos en Tiro. Fíjense bien, lo que estamos viendo aquí es simplemente el trayecto que cursó Pablo y lo que él estaban para llegar a Jerusalén. Amén. Porque el barco había de descargar allí en Tiro. Y allá los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Fíjense bien que aquí el Espíritu Santo ya le está diciendo a Pablo que en Jerusalén le van a venir tribulaciones. El Espíritu Santo le está diciendo a Pablo, yo sé que vos vayas a Jerusalén, pero todavía no quiero que llegues por medio de los hermanos.
Eso se lo está haciendo ver el Espíritu Santo a Pablo a través de los hermanos. No subas a Jerusalén. Porque digo yo que por ahora, porque después Pablo va a Jerusalén. Entonces el Espíritu Santo lo que no quiere es que Pablo vaya en ese preciso momento. El Espíritu Santo todavía no quiere que Pablo llegue a Jerusalén. Y es tremendo porque hemos visto como el Espíritu Santo le dice a Pablo: no, para Asia no vaya, ve a Macedonia. Y después vemos cómo Pablo recorre toda la región de Asia. ¿Por qué? Porque tal vez, o mejor dicho, porque el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo en cierto tiempo ir a ciertos lugares, porque sabe que a Pablo le va a acontecer algo malo en esos lugares. Y para proteger a su siervo, el Espíritu Santo le dice: no, Pablo, todavía Asia no hay, mejor ir a Macedonia. Pero después el mismo Espíritu le permite a Pablo ir para Asia y predicar allí. Entonces todo es conforme a la voluntad de Dios. Dios sabe cuándo es el tiempo propicio de ir allá y de venir para acá, de quedarnos en una ciudad y de quedarnos en una ciudad y de partir a otra. Recordemos que el Espíritu de Cristo movía a los apóstoles, que ellos no se movían, o sea, que ellos no hacían las cosas porque ellos eran muy espirituales, no. Era porque el Espíritu Santo estaba en ellos y los guiaba. El Espíritu Santo era el que guiaba a Pablo a ir a un lado o a ir al otro, a hacer esto o a hacer aquello. El Espíritu Santo le dice a Pablo: Pablo, no, yo no quiero que vos prediques en Asia. A Asia no vais. Dice la palabra que el Espíritu no se lo permitió a Pablo ir a Asia. Y le dijo: ve a Macedonia. Pero tiempo después el Espíritu Santo le permite a Pablo entonces ir a la región de Asia y predicar allá. Entonces todo es conforme a la voluntad de Dios. Tal vez el tiempo que Pablo quería entrar en Asia era un tiempo muy peligroso para él, y tal vez el Espíritu Santo evitó que a Pablo le pasara algo malo en Asia en ese preciso momento, pero después el mismo Espíritu lo deja ir a Asia. Amén. Entonces el Espíritu Santo, gloria a Dios, porque está en nuestra vida. Aparte de que nos guía toda verdad, aparte que está con nosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo, el Espíritu Santo también puede guiarnos. Y bueno, y de hecho es que nos guía en nuestro ministerio, hermano, en las obras que Dios quiere que andemos, porque ¿quién conoce mejor las obras que Dios quiere que nosotros andemos sino el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios sabe bien qué obras preparó Dios para que nosotros andemos en ella. Es el Espíritu de Cristo que nos mueve a nosotros a realizar las obras que Dios ha colocado de antemano para que nosotros andemos en ella. Como era el Espíritu del Padre, el que también obraba y hacía las obras en el Hijo. Entonces fíjate que el Espíritu Santo le dice a Pablo, por medio de unos hermanos: no, aún no subas a Jerusalén. A los hermanos le dijeron: Pablo, el Espíritu dice que no, todavía no subas a Jerusalén. O simplemente ellos se lo dijeron y Pablo sintió que era un mensaje guiado por el Espíritu Santo. Tal vez los hermanos no se lo dijeron con esa palabra, pero a lo mejor Pablo lo sintió en su espíritu. No, es Dios el que me está diciendo
que no vaya para allá en estos momentos. Pero dice, pues cumplidos aquellos 7 días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e yo hasta afuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Pasaron unos días, ¿verdad? Desde que Pablo recibió desde que Pablo recibió la información de que no podía ir a Jerusalén, pasaron unos días. Luego de esos días, ellos salieron de allí, acompañados con todos los hermanos de esa zona y de Tiro, y con las mujeres de los hermanos, o sea, con los hermanos y su familia. Y oraron en la playa y abrazándose unos con otros se despidieron. Y los hermanos volvieron a su casa y Pablo siguió su rumbo. Entonces fíjense bien. Fíjense bien cómo era la vida de un apóstol, ¿no? Un apóstol no era que siempre se quedaba mucho tiempo con los hermanos de una ciudad. A veces muchas veces a Pablo le tocó salir huyendo de la ciudad, de una ciudad X, porque lo querían matar, porque los judíos estaban tramando contra él, porque por lo que él predicaba, muchas veces le tocó huir, muchas veces no podía pasar mucho tiempo allí en las ciudades. Había ocasiones que el Espíritu Santo le permitía a Pablo estar mucho tiempo en una ciudad para edificar a la iglesia o a los hermanos de esa región, pero no todo el tiempo era así. No todo el tiempo Pablo tenía el privilegio de compartir con los hermanos de Cristo, en Cristo, muchos días. Por lo menos en Mileto le compartió 3 años. Pero ¿qué pasa? Que él no los iba a ver más. Aquí tuvo pocos días en Tiro y siguió su camino y terminó orando por ellos en la playa. Antes de salvar, Pablo oró por la iglesia, por los creyentes de Tiro. Oró, se despidió y oró por ellos y por su familia. Amén. Entonces, algo muy importante que tenemos que saber es que la iglesia de Cristo no es una institución, no es que la iglesia de Cristo era evangélica, no es que la iglesia de Cristo era católica, o la testigo de Jehová, o la mormón, no. La iglesia de Cristo somos todos los hijos de Dios que alrededor del mundo somos templo y morada del Espíritu Santo, que fuimos comprados a precio de la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es una institución, la iglesia de Cristo no es una denominación. La iglesia de Cristo no fue fundada por los hombres, fue fundada por Cristo y es sostenida por Cristo, y por eso la iglesia no va a ser destruida. Amén. Entonces vemos esto en el libro de los Hechos, porque hemos visto a Pablo recorrer diferentes ciudades, diferentes regiones, diferentes lugares, y en todos esos lugares ha habido y hay iglesia del Señor. En todos esos lugares ha habido hermanos en Cristo para la gloria del Padre. Entonces vemos como la iglesia no es un lugar, no es una catedral, no es un megatemplo, no. La iglesia de Cristo somos todos aquellos que por medio de la fe en Cristo Jesús habemos sido salvados. Amén. Por la misericordia y la gracia de Dios, no por merecimiento propio. Amén.
Entonces, luego de orar por los hermanos, zarparon, dice la escritura. Zarpó Pablo y subimos al barco y ellos se volvieron a su casa. Amén. Vamos a leer ahora del 7 al 16. Amén. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos algunos días. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándoselo a los pies y a las manos, dijo: esto dice el Señor, esto dice el Espíritu Santo, así tratarán los judíos en Jerusalén. Así tratarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán a manos de los gentiles. Al oír esto, rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesús. Y como no le pudieron persuadir, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos hechos, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, teniendo consigo a uno llamado Masón de Chipre, discípulo antiguo con el que nos operaríamos. ¿Amén? Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos en el nombre del Señor Jesús, a seguir interpretando el texto. Amén. Nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos allí algunos días. Fíjense bien que a veces la iglesia cristiana, es desde mi punto de vista, a veces yo siento que no compartimos tanto como iglesia como deberíamos. A veces, gloria a Dios y gloria a Dios por eso, a veces sí hacemos reuniones y compartimos, pero yo siento que la iglesia de Cristo debe compartir más como familia, no solamente estando en la iglesia. Porque sí, gloria a Dios, nos congregamos todos los domingos, pero tenemos que recuperar ese sentir tan bonito que había en la iglesia primitiva, que cada vez que ellos tenían la oportunidad de reunirse con los hermanos, de pasar un tiempo con los hermanos en la fe, ellos lo hacían. Entonces eso es algo muy que la iglesia actual tiene que recobrar, que la iglesia actual tiene que poner en práctica la convivencia con los hermanos, porque recordemos que somos familia en Cristo Jesús, recordemos que somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que estar en un mismo sentir, tenemos que compartir, tenemos que tener esa vida de hermandad como la tenían los cristianos en la iglesia primitiva. Pablo aprovechó
que pasó por esa ciudad y saludó a los hermanos y se quedó con ellos un día. Un día convivió con los hermanos, compartió con ellos. Me imagino que los exhortaba, los fortalecía en la fe. En fin, pero es bonito siempre sacar un tiempo para compartir con los hermanos, para estar con ellos. No solamente en la iglesia, sino fuera de ella. Yo digo que es algo muy sano y que la iglesia tiene que recobrar ese sentir de compartir los hermanos los unos por los otros, porque a veces podemos pasar una semana sin hablar con los hermanos. Y me incluyo, no quiero, o sea, hablo también por mí, pues. Y bueno, y vemos en la actitud de Pablo que cada vez que podía compartir con los hermanos, cada vez que el Señor le brindaba la oportunidad de estar entre los hermanos, él la aprovechaba. Ya sea cenando con ellos, estando con ellos, exhortándole con la palabra, en fin, Pablo compartía con sus hermanos. Eso es algo que, bueno, que yo digo que la iglesia del Señor tiene que reforzar. Aunque bueno, tal vez hablo por mí, tal vez muchos de mis hermanos tal vez hagan más frecuentemente eso. Entonces, bueno, tal vez una apreciación mía solamente. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, este tenía cuatro doncellas que profetizaban. Entonces Pablo, después de estar un día con los hermanos en Ptolemaida, fue a Cesarea y allí se quedó en la casa de Felipe, que era uno de los 7. Ok. Este Felipe, que era uno de los 7, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Felipe era uno de los 7, era alguien, digamos así, importante en aquella región, ¿ok? Era alguien importante en aquella región, y este Felipe tenía 4 hijas doncellas, es decir, 4 hijas vírgenes. Creo que aquí la palabra más correcta sería vírgenes, que profetizaban, ¿ok? Que eran usadas por el Señor para profetizar, ¿ok? Entonces, en la palabra de Dios vemos pocas mujeres profetizas. Creo que solamente hay una que es Débora, si no me equivoco. O bueno, por lo menos la más conocida sí que lo es Débora, una jueza. Creo que era una juez, y era profeta también. Pero después de ella creo que no hay otra mujer que se llame profetisa que tenga... bueno, la que profetizó acerca de mi Señor Jesucristo, la anciana que profetizó acerca de mi Señor Jesucristo, que estaba en el templo cuando fueron a presentar a mi Señor Jesús. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo si era Ana. Era una anciana que era profetista también. Entonces sí vemos que Dios ha usado a mujeres en ese ministerio. Pocas, pero ha usado. Esta profetista que yo les digo del Nuevo Testamento, dice la Escritura que era una mujer que tuvo 7 años de esposa, o sea, casada, y el esposo se le muere, y ella después de eso no se casó más y pasaba día y noche en el templo de Dios, adorando al Señor. Entonces era una mujer plenamente consagrada, y vemos que ella profetiza al ver a mi Señor Jesús. Amén. Entonces, bueno, aunque ciertamente el ministerio de profeta
se le da más que todo a los varones, Dios utiliza más a los varones para profetizar. Ciertamente no dejó de todo excluidas a las mujeres en ese sentido, perdón, ya que vemos a estas dos profetisas, a Débora, una muy conocida, y a esta profetisa que estaba en el templo de Jerusalén cuando fueron a presentar a José y María al Señor Jesús. Había un profeta que era anciano, que ahorita no recuerdo el nombre de ninguno de los dos, y había esta profetisa. Entonces el Señor es soberano. El Señor es soberano en cómo obra, en cómo actúa, en a quién usa y en a quién no. Ciertamente, como yo les digo, la mayoría de las veces vemos que los varones somos los encargados de proclamar el mensaje, pero hay casos especiales como la jueza y profeta Débora, como esta anciana que estaba en Jerusalén, que Dios utiliza también a las mujeres para llevar el mensaje. Amén. Sin embargo, bueno, en estos días, en la actualidad, sabemos que el Espíritu Santo está sobre toda carne que cree en mi Señor Jesús. Y obviamente una mujer también puede ser usada por Dios en estos días para evangelizar o para predicar. Amén. Entonces, bueno. Todo depende de la voluntad de Dios y de la soberanía de Dios y de cómo Dios quiere usar a la persona. No todas las mujeres van a ser Débora y no todos los hombres vamos a ser Juan el Bautista. Pero todo depende del propósito de Dios para esa persona y cómo Dios la quiere usar, en qué momento y con qué propósito. A Débora la utilizó en un momento de la historia para ayudar a Israel, ¿verdad? Y a esta del Nuevo Testamento, a la señora, que era una anciana de edad, también la utilizó en un momento, digamos, muy especial, que iba a venir sobre Jerusalén, que era que ya Cristo había nacido al mundo. Entonces, bueno, todo es conforme a la voluntad de Dios y su propósito para su gloria y su honor. Ok, vamos a continuar. Dice al otro día, ok, y entrando a la casa del evangelista Felipe, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto y atándoselo en los pies y las manos, le dijo: esto dice el Espíritu Santo, así tratarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le darán en manos de los gentiles. Fíjense bien, el Espíritu Santo, allí había 4 profetisas, pero el Espíritu Santo no quiso darle mensaje a Pablo por medio de ellas, sino que mandó a otro profeta llamado Ágabo. Entonces ahí vemos la soberanía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pudo haber utilizado algunas de estas 4 mujeres doncellas que profetizaban. Pudo haber usado cualquiera de las 4. Ya estaban con Pablo. Pero el Espíritu Santo no lo quiso así. Mandó a Ágabo a la casa de Felipe, y llegando donde estaba ellos, le da este mensaje a Pablo, diciendo
quien viniendo a vernos tomó el cinto a Pablo y atándole pies y manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así tratarán los judíos en Jerusalén al varón quien a este cinto le entrega, al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Fíjense bien, Dios en ocasiones ha usado cosas como esta para que su pueblo Israel sepa lo que le va a pasar. Por ejemplo, en el libro del profeta, déjenme ver, no recuerdo el nombre del profeta ahorita. Hay uno de los profetas que Dios le dice que haga cosas, que se casa con una prostituta, porque eso iba a reflejar lo que Israel le había hecho a Dios, que lo había traicionado. Entonces hay veces que Dios utiliza este tipo de cosas para simbolizar o para manifestar a su pueblo su condición espiritual o algo que le va a pasar. En fin, aquí el profeta pudo haberle dicho a Pablo: no, a vos te van a llevar a los gentiles y ya. No, pero aquí Dios quiso que el profeta le hiciera ver a Pablo cómo lo iban a tratar, amarrándole de las manos y de los pies, con un cinto que él mismo cargaba. Entonces, Dios hace como quiere. Dios le pudo haber dicho por medio de Ágabo, inclusive Dios le pudo haber dicho por medio de la profetisa: no, Pablo, a vos te van a hacer esto, aquello, sin tener que amarrarlo. Pero Dios quiso que Pablo supiera por esa situación cómo lo iban a tratar. ¿Y quiénes lo iban a amarrar? Los mismos judíos. ¿Y a quién se lo iban a entregar? A los gentiles. Igual como hicieron con mi Señor Jesús. No me acuerdo ahorita el nombre del profeta que Dios le dijo que se casara con una prostituta. Pero, en fin, lo que quiero decir es el hecho que Dios ya actuaba así en el Antiguo Testamento. Que Dios le ha pedido a su profeta que haga algo para simbolizar la condición espiritual de Israel o algo que le va a acontecer a ellos por su pecado. En este caso, a Pablo lo iba a amarrar de pies y de manos, como el profeta Ágabo lo había hecho por el cinto, por causa del Evangelio, por causa de Cristo, por causa de su fe. El Espíritu Santo le está diciendo a Pablo: a vos te van a hacer esto. Lo que el profeta Ágabo está haciendo con un cinto refleja lo que te van a hacer a ti, Pablo. A ti te van a meter preso, a ti te van a poner cadenas, a ti te van a atar de manos y pies. ¿Por causa de quién? Del Evangelio. Por causa del reino de los cielos. Recordemos que si tenemos que padecer, que sea por causa de la justicia. Si tenemos que ser vituperados, maltratados, si tenemos que soportar ofensas de la gente, que sea por causa de Cristo. Porque como dice la Escritura, cuando hagamos eso, vamos a ser bienaventurados. Amén. Cuando nos vituperen, digan toda clase de cosas contra nosotros mintiendo, a causa de la justicia, a causa del Evangelio, a causa del reino de los cielos, vamos a ser bienaventurados. Amén. Entonces, Pablo estaba, como vamos a ver, Pablo estaba más que preparado. Y cuando digo más que preparado, mucho más que preparado para sufrir a causa del Evangelio. Pablo estaba dispuesto a sufrir a causa del Evangelio. Vamos a ver por qué le digo esto. Al oír esto le rogamos nosotros
y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Fíjense, los hermanos que estaban con Pablo y dijeron: Pablo, pero si es así como dice el profeta Agabo, no subáis. No le di los gustos a los gentiles a los judíos hijos del diablo, eso que te lleven para que los gentiles. Y vemos como la vida de Pablo se parece mucho a la de mi Señor Jesús. ¿Quién entregó a mi Señor Jesús a los gentiles? Los judíos. ¿Quién iba a entregar a Pablo? Los judíos. Entonces, vemos la similitud allí. Ahora, vemos la preocupación de los hermanos. Pablo, pero si Agabo te está diciendo que te van a entregar, que te van a meter preso, que te van a poner cadena. Bueno, Pablo, no va a ir. No va a ir. No va a ir, quédate aquí o anda, vete de la ciudad. Vete de la ciudad, sí, para que no te pase nada más. Pero fíjense bien que Pablo, la convicción del apóstol Pablo, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo respondió, dijo, casi llorando y quebrantándose de corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en el Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Entonces fíjense bien como Pablo ya era un varón experimentado en dolores, hermano. Pablo era un varón ya que había padecido hasta este punto. Ya Pablo había aguantado mucho sufrimiento a causa del Evangelio. Lo había metido preso, lo había apedreado, lo habían botado de varias ciudades. Y Pablo con convicción dice, pero ¿por qué están llorando? O sea, es como si Pablo dijera, yo estoy muy tranquilo, yo estoy fortalecido, yo estoy dispuesto no solamente a pasar prisión por mi Señor, sino a dar mi vida por Él. Y ustedes están llorando. Yo, que soy el afectado, porque a mí es que me van a meter preso, yo estoy muy tranquilo y confiado en el Señor. Y ustedes, que no le van a hacer nada, están llorando. No, aprendan de mí. Yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel. Si tengo que dar mi vida por Cristo, la doy. Y no solamente lo digo esta vez, porque hay una cita muy famosa que todos conocemos que dice, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo estaba presto a morir cuando el Señor lo dispusiera por la obra del Evangelio. Pablo no estimaba su vida como valiosa. No se estimaba a sí mismo como valioso, sino que se negaba a sí mismo por hacer la voluntad de Dios. ¿De quién aprendió eso? De mi Señor Jesús. ¿Y por qué le digo esto? Porque ¿quién se negó más a sí mismo que mi Señor Jesús? ¿Quién estaba en el trono del Padre? ¿Quién era glorificado por todos los ángeles y se negó a sí mismo volviéndose hombre? Cristo. Entonces Pablo está imitando a Cristo al decir, no importa que me maten, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo no estoy solo dispuesto a padecer prisión. Si me quieren matar, que lo hagan. Si es la voluntad de Dios, que así sea. Pablo se estaba negando a sí mismo. Pablo se podía escapar. Pablo le podía hacer caso a los hermanos. No, Pablo, no voy para allá, vamos, te montamos otro barco y te mandamos para otro lado. Pablo no quiso, porque la voluntad de Dios era que cayera preso. ¿Para qué? Para que él pudiera dar testimonio de Cristo, del Evangelio, a gobernadores, a gente importante. Para eso Dios permite eso. Porque, hermano, porque Dios siempre tiene un propósito. No crean que Dios va a poner a padecer a un hijo suyo sin propósito.
No crean que Dios va a permitir que hijos del diablo ataquen a sus hijos y Él no va a tener control de esa situación. Dios está bajo control. A veces no lo vemos, a veces no vemos, a veces nos pasan cosas malas y no entendemos por qué, pero Dios está Dios está en control, hermano. A Dios no se le pasa nada por alto. Esta prisión, esta situación que le iba a acontecer a Pablo, que el Espíritu Santo se la estaba advirtiendo y que Pablo gustoso la iba a afrontar para la gloria de Dios, ya sea que eso le costara la vida, iba a ser para que el nombre de Dios fuera glorificado. Esa es la actitud de un siervo de Dios. Si yo tengo que pasar por cierta situación, Padre, que así sea, pero que en ella yo pueda ver que en ella yo pueda ver tu gloria, que en ella yo te pueda glorificar, que en ella yo te pueda dar a conocer, que en ella yo no calle, sino que sea valiente, que en ella yo no retroceda, sino que tú vayas conmigo como poderoso gigante. Recordemos la promesa de mi Señor Jesús. Yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. No un día, no un año, no un mes, no cuando tengamos riqueza, tampoco cuando tengamos pobreza. Todo el tiempo, sin importar la situación, sin importar las circunstancias, sin importar el desierto, sin importar el valle de muerte, Dios está con nosotros. Y Pablo eso lo tenía claro. Pablo eso lo tenía claro. Y Pablo dice, no lloren por mí. ¿Por qué están llorando? Ustedes están llorando y yo estoy muy tranquilo, confiando en el Señor. Y no solamente les digo esto, sino que si yo tengo que morir por causa del Evangelio, que así sea. Y los hermanos, fíjense bien, y dice, aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadir a Pablo, decidimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor, como dijo mi Señor Jesús. Padre, si puedes pasar esta copa de mí, hágase tu voluntad, porque tú te lo puedes, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y los hermanos entendiendo que Pablo estaba tan decidido a morir si era necesario por causa de Cristo, que ellos dijeron, no podemos hacer nada, hágase la voluntad de Dios. Amén, hermano, esa es la oración correcta. Entonces vemos como Pablo está dispuesto a sacrificar su vida por el Evangelio, dispuesto a negarse a sí mismo, dispuesto a morir martirizado, pero eso no va a pasar aún porque Dios todavía, ahora que tiene planes para Pablo. Y simplemente esta situación va a llevar o va a ocasionar que Pablo pueda dar testimonio de Cristo a personas importantes, a gobernadores, a personas con estatus. Todo esto lo hace Dios para que se conozca su nombre, para que el Evangelio les sea predicado a todos, a ricos, a pobres, a esclavos, a libres, a personas importantes, pero también a las que no lo son. Todo esto lo hace Dios con el objetivo de dar a conocer su nombre, con el objetivo de dar a conocer su plan de salvación, con el objetivo de salvar a muchos por la locura del Evangelio, con el objetivo de salvar a muchos con el Evangelio que es poder de Dios. Todo esto lo hace Dios con ese objetivo y por supuesto para su gloria y su honra. Amén. Entonces vamos a leer los últimos dos versículos, que no hay mucho que comentar porque ciertamente son versículos. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinimos también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Masón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Amén.
Entonces fíjense bien, subieron a Jerusalén, fueron a Jerusalén, después de haber terminado los preparativos. Yo me imagino que los preparativos para que Pablo pudiera ir a Jerusalén, después de haberlo terminado, fueron a Jerusalén y los acompañaron a ellos unos discípulos de Cesarea, trayendo consigo a un hombre llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedábamos. Entonces, bueno, podemos ver cómo el Espíritu Santo está obrando siempre, cómo el Espíritu Santo le advierte a sus siervos que van a aparecer. Fíjense que ya el Espíritu Santo, cuando Pablo estaba en Troas, si no me equivoco, yo soy muy malo para el nombre de Troas, el Espíritu Santo le había dado el testimonio a Pablo de que él iba a padecer persecución y tribulación en toda la ciudad. O sea, cada vez que Pablo iba a una ciudad, el Espíritu Santo le decía: Pablo, aquí te van a hacer esto. Pablo llegaba a otra ciudad: Pablo, aquí te van a hacer lo otro. Aquí le está diciendo, aquí va a llegar a Jerusalén, ya llegó a Jerusalén, y le está diciendo: Pablo, te van a entregar a los judíos, a los gentiles. Y para eso le mandó al profeta Agabo, para que por medio de una simbología, no sé si esa es la palabra, por medio de eso que él hizo de amarrar los pies y los brazos de Pablo con un cinto que era de Pablo supiera cómo lo iban a amarrar los judíos y lo iban a llevar a los gentiles. ¿Ven? Y que, yo me acordé del nombre del profeta, el nombre del profeta que Dios usa de esa manera, que le dice: no, cásate con una prostituta para mostrarle a mi pueblo cómo ellos se han comportado, por decirlo así. Creo que era el profeta Oseas. Entonces, bueno, Dios ha obrado así en otros tiempos. Y bueno, mandó a este profeta Agabo para que le mostrara a Pablo lo que le iba a acontecer. Otros hubieran tomado la alternativa fácil, como pensaban los hermanos: no, Pablo, pero no vayas a Jerusalén. No, ¿para qué vayas a ir no se vaya a Jerusalén? Agarra un barco, una barca, y te vayas para otro lado. Y te vayas a predicar para otro lado. Pero era voluntad del Espíritu Santo que pasara. Si no hubiera sido voluntad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no lo deja, simplemente no lo deja subir a Jerusalén. En los versículos anteriores, el Espíritu Santo le dijo por medio de los hermanos: no vayas a Jerusalén. Pero en ese momento, por eso Pablo se esperó unos días y luego fue. O sea, en el momento que el Espíritu Santo le dice allá por medio de los hermanos: no vayas a Jerusalén, Pablo se espera unos días y luego el Espíritu Santo le hace ver por medio de Agabo a Pablo lo que le iba a acontecer. Amén. ¿Por qué el Espíritu Santo le hizo esperar unos días a Pablo si igual le iba a pasar eso a Pablo? No sé, eso solamente lo sabe Dios. Pero por lo que vemos aquí, el Espíritu Santo demoró, digámoslo así, unos días la llegada de Pablo. Y unos días después permitió que Pablo llegara a Jerusalén. Amén. No sabemos el motivo o las razones que el Espíritu Santo tenía para detener a Pablo unos días, para que no llegara en cierto tiempo a Jerusalén. Pero sabemos que todo lo que hace Dios es bueno y que todo lo que hace Dios es con un propósito. Tal vez él estaba evitando un mal mayor a Pablo. Tal vez él sabía que Pablo iba a correr peligro en ese momento específico en Jerusalén. No lo sabemos con exactitud. En realidad no puedo decir que es así o no. Pero sabemos que todo lo que el Espíritu Santo hace es bueno.
y sabemos que todo es con el propósito de glorificar a Dios y de bendecir al pueblo del Señor. Amén. Entonces Pablo sí va a Jerusalén, pero en el tiempo que el Espíritu Santo le permite ir, para que padezca por el Evangelio a fin de dar testimonio a los gentiles, a gobernantes gentiles del Cristo resucitado, del Cristo crucificado y del Cristo glorificado. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios, hermano. Bueno, hasta aquí la prédica de hoy, hermanos. No sé cómo voy de tiempo en realidad. Bueno, espero que la haya sido de edificación. Espero que pasen una feliz noche. Y como siempre le digo, el Dios de Israel los bendiga y los guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Feliz noche. Amén. Sí. Dios lo bendiga, hermano.